Agradecidos a nuestro Dios, podemos continuar hoy con nuestro estudio bíblico, aprendiendo más de su bendita palabra. Hemos revisado ya el capítulo 19 y en esta ocasión estaremos en su tercera parte. En este capítulo del libro de los Hechos, vemos el ministerio de Pablo que continúa en la ciudad de Éfeso. Y dentro de esto vamos a ver los versículos del 8 al 10, en donde Pablo finalmente deja la sinagoga y empieza a enseñar en un edificio escolar prestado. Pues vamos a ver los antecedentes de esta situación. Y dice la palabra de Dios, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Continuamente Pablo estaba predicando la palabra de Dios en este lugar, en la sinagoga de Éfeso. Pero finalmente la influencia de los judíos que rechazaron el mensaje lo llevó a salir. Entonces le obligó a salir de ese lugar, pero reanudando su enseñanza en un salón de un maestro gentil llamado Tirano. Y dice en la palabra, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, dice textualmente. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que no está en la palabra, sino es un escrito antiguo que no es inspirado. Dice que Pablo tenía sus reuniones en la escuela de Tirano desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este era un tiempo en que la mayor parte de la gente descansaba de su trabajo, y esto incluye a Pablo, que trabajó para mantenerse a sí mismo mientras estaba en la ciudad de Éfeso. Esto lo podemos corroborar más adelante en el capítulo 20 del libro de los Hechos, entre los versículos 34 y 35. Entonces, estas también pueden haber sido las horas de descanso de Pablo en esta escuela de Tirano. Esto se menciona como un antecedente para darnos cuenta de la manera como dedicó Pablo su trabajo, su vida en ese lugar, porque él era un hombre apasionado por predicar la palabra de Dios, cosa que no impidió, si tuvo que salir de la sinagoga, él buscó inmediatamente otro lugar en donde habían muchos seguidores que seguían escuchando la palabra de Dios. Entonces Pablo hizo esto durante todos los días, estaba constantemente, él no decayó, él no perdió su tiempo, considerando el tiempo prolongado en Éfeso, porque esto significaba, como habíamos mencionado, 3 meses lo hizo de forma continua en la sinagoga, pero el momento en que él salió de ese lugar, dice que no es de extrañar que la obra de Éfeso fuera tan extensa y eficaz, por lo que Pablo no quería parar, quería seguir predicando la palabra de Dios. Y es allí donde vemos que dice, así continuó por espacio de 2 años. ¿Dónde? En ese lugar donde le prestaron, en ese lugar donde ya no era la sinagoga, pero repito, él no dejó de predicar la bendita palabra de Dios, porque había muchas personas que querían escuchar, y esto le permitió a Pablo buscar cualquier otro lugar, pero lo importante era enseñar eficazmente. Y nosotros vemos allá también que su enseñanza eficaz pudo formar un equipo de los creyentes para que transmitan también la palabra de Dios a los que habitaban en Asia. Esto lo podemos ver también, ¿no es cierto?, como Pablo continúa trabajando. Vemos aquí, dice en este enunciado, por sí mismo no había manera de que Pablo pudiera alcanzar esta región. Era una región extensa y el trabajo era extremadamente arduo, pero
podía equipar a cristianos para hacer el trabajo del ministerio, tal como lo describió allá Pablo mismo en la carta a los Éfesos en el capítulo 4, versículo del 11 al 12, ahí declara exactamente cómo Pablo estaba formando todo esto. Mire, dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos claramente que Pablo trabajó de una manera incansable para lograr extender el evangelio por toda esa región. Más adelante vemos en los versículos 11 y 12 los milagros extraordinarios en Éfeso. Esta entrega de Pablo, esta necesidad también de las personas de ese lugar, se produjo varias cosas maravillosas en esta región. Y dice la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios. Lucas afirma que estos fueron milagros extraordinarios y da un ejemplo, que los paños o delantales de Pablo, literalmente se está refiriendo a las toallas que usaba para secar su sudor. Podían ponerse sobre una persona incluso sin que Pablo estuviera presente, y esa persona era sanada o liberada de posesión demoníaca. Vale aclarar en este momento en donde no es Pablo el que realiza los milagros, no es a través simplemente de esos paños, de esas toallas que se realizan los milagros. Aquí es muy clara la palabra de Dios y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Tal es así que menciona también, ¿no es cierto?, de que no solamente eran sanadas personas, sino también había liberación de posesión demoníaca. Entonces, vemos allí la necesidad imperiosa de la palabra de Dios y el deseo, la sed que tenían de esa palabra las personas que estaban en ese lugar. Entonces, era inusual que Dios usara paños o delantales de esta manera. Los trozos de tela probablemente eran, decíamos, los que Pablo utilizaba en la fabricación de tiendas o al trabajar con piel. Los paños para el sudor de su cabeza y los delantales para atar alrededor de su cintura. Este es un comentario que realiza Bruce. ¿Por qué? Realmente no sabemos, ¿no es cierto? Ahí dice simplemente paños. Y estos aquí lo menciona Bruce, indicando que podían haber sido simplemente de aquellos paños que él tenía para la fabricación de sus tiendas. Pero lo importante de todo esto era que Dios estaba utilizando de una manera extraordinaria, de una manera nada usual, la forma como Dios estaba bendiciendo, como estaba sanando, como estaba manifestando esos milagros en las personas de ese lugar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy claro de que era Dios, no era Pablo, no eran los paños, era Dios a través de esa forma de entregar esos milagros. Y entonces decíamos, ¿no es cierto?, que esto es tan importante que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Entonces, de una u otra forma, la unción, lo podemos decir de esta manera, la unción que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Pablo, ¿no es cierto?, estaba impregnado en su vestidura, en sus vestidos que él estaba llevando. Entonces, en realidad, no sabemos cómo funcionó esto, solo que de la misma forma en que la sombra de Pedro
que lo relatamos allá en Hechos capítulo 5, 15, o en el borde del manto de Jesús, que también está escrito en Mateo capítulo 14, 36, pudieron sanar. Entonces, el objeto se convirtió en un punto de contacto en el que la persona liberada liberaba su fe en Jesús como sanador. Aquí, lógicamente, tenemos que hacer una aclaración. Recordemos nuevamente, no se trataba de la sombra simplemente de Pedro, no se trataba de el manto de Jesús, no se trata en este caso de los paños que tenía Pablo y que de una u otra manera alguien lo cogía, lo llevaba y lo ponía sobre una persona y esta persona era sana. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el poder de Dios o la forma como Dios, como Jesús está utilizando esto, ¿no es cierto? Es definitivamente Dios en los milagros a través de ciertos instrumentos, o en este caso, de ciertas vestiduras. Podemos imaginar que esto sucedió al principio casi por accidente, ¿sí? De una u otra manera, por decirlo así, alguien tomó un paño y con la fe en Cristo Jesús lo llevó y le puso en una persona. Entonces, tal vez una persona con necesidad de ser sanada tomó ese paño de Pablo de una manera casual y fue sanada. Pero recordemos, para Dios no es nada casual. Él tenía la intención, el anhelo de hacerlo de esa manera. Dice, pero se convirtió en una muestra de que otros imitaron, otros también lo hicieron y con seguridad había mucha necesidad en ese lugar y Dios se estaba manifestando, sanando y echando los espíritus malos. Maravilloso como Dios utiliza de la manera como Él quiere. Y dice la palabra de Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios. Aquí vemos nuevamente en donde se destaca, no era Pablo, no eran los paños, era Dios haciendo milagros extraordinarios. Esta frase puede ser traducida como milagros fuera de lo común. Incluso si esperábamos milagros, estos eran un tipo de milagro inesperado. Sí, no podían imaginar que el momento en que ellos tomaban un paño, lo ponían sobre su cuerpo, lo ponían sobre el cuerpo de un enfermo o de un poseído, se producía el milagro. Noten que estos eran milagros inusuales. No debemos esperar que Dios continúe utilizando este método para traer sanidad, que indudablemente lo puede hacer, sí, pero no se trata de que nosotros tratemos de imitar y hacerlo de la misma manera para que esto se dé, porque yo quiero que así se realice. No es así. A Dios parece gustarle hacer las cosas de manera nuevas y diferentes. Por lo tanto, recibimos todo lo que se ha comprobado que es de la mano de Dios, pero buscamos solo aquello de lo cual tenemos un modelo bíblico. En otras palabras, ¿sí? Para Dios nada es imposible y Él lo hace de la manera que Él quiere. Entonces, significativamente, no dice que Pablo haya hecho estos milagros inusuales, repito, sino que los hacía Dios por mano de Pablo. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente de la forma como Dios obra, de la forma como Dios obró y de la forma como Dios puede obrar en nuestras vidas de una manera inusual. Vamos a quedarnos en este estudio hasta aquí para posteriormente, la próxima semana, si así Dios lo permite, revisar los versículos del 13 al 16, en donde hay una represión a los 7 hijos de Seba, los exorcistas judíos. Recordemos, esto que se dio de forma inusual, se estaba propagando de una manera diferente, en donde allí vamos a ver
La próxima semana lo explicaremos. Amén y amén.